Se va a exponer el tema Anatomía y Fisiología de la Vía Visual a cargo de la doctora Claudia Paola Maldonado Correa, R1 del Instituto Nacional de Oftalmología, con el asesoramiento del doctor Ernesto Vargas Torres, especialista en neurooftalmología. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Claudia Maldonado Correa, soy médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología y en esta oportunidad les traigo el tema titulado Anatomía y Fisiología de la Vía Visual. Como objetivo de esta ponencia se han planteado los siguientes. En primer lugar, conocer las estructuras anatómicas que forman parte de la vía visual aferente. Además, vamos a reconocer las características, relaciones anatómicas y la relación de las estructuras involucradas en esta vía. Y finalmente vamos a tratar de discernir las características más importantes de los principales tipos de lesiones de la vía visual aferente. Entonces, la vía visual aferente es un sistema a través del cual se pretende convertir la imagen captada a nivel de la retina en una imagen a nivel cerebral, interpretar la imagen. Y está compuesta básicamente por 7 estructuras. La primera de ellas es la retina, la cual va a poder dividirse en una retina nasal y en una retina temporal. Y los axones de las células ganglionares de esta retina van a llevar a formar al nervio óptico, que es la segunda estructura involucrada, y este nervio óptico va a llegar a nivel del quiasma, donde va a sufrir un fenómeno llamado de decusación. Aquí particularmente las fibras que decusan son las fibras que estaban en la retina nasal, mientras que las temporales no van a realizar una decusación. Y del quiasma va a partir el tracto o cintilla óptica, que se va a encargar de transportar las fibras nerviosas hacia el cuerpo geniculado lateral. A partir del cuerpo geniculado lateral van a salir las radiaciones ópticas, las cuales van a llevar la información hacia el lóbulo occipital, precisamente al área 17 de Brodmann, o también llamada área visual, corteza visual primaria. Lo mismo que ocurrió en esta parte, en el lado izquierdo de cada ojo, va a ocurrir también en el lado derecho de cada ojo. Entonces son 7 estructuras que conforman la vía visual aferente y las podemos ver en esta pieza anatómica, cortesía del doctor Francisco Loaiza, donde están enumeradas las 7 estructuras que acabo de mencionar. Entonces, antes de empezar a describir las características anatómicas de cada uno de estos segmentos, hay que conocer algunos conceptos claves que se van a ir mencionando durante la ponencia para poder seguir la hilación. En primer lugar, vamos a hablar del término escotoma, que quiere decir un punto ciego, es decir, un lugar en el campo visual donde no se va a poder percibir una imagen. Y tenemos un escotoma fisiológico que se corresponde con la papila óptica, como vamos a ver más adelante. Pero también Disculpa, pueden Claudia, existir... se nota un sonido atrás, no sé si es el audífono, no se te escucha clarito, está como un... Se escucha perfecto, ¿eh? Yo escucho bien. Porque eso es lo que me han estado diciendo en el chat, que es un sonido que también lo escucho yo. A ver. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Listo. Entonces, y entre los escotomas patológicos vamos a tener, por ejemplo, al escotoma central, al escotoma seco central, al paracentral, entre otros. Luego tenemos el segundo término, que es el término de mianopsia, el cual se refiere a la pérdida de la mitad de un campo visual, la cual puede dividirse en una mianopsia homónima o heterónima. Se denomina homónima cuando se pierde el campo visual derecho o izquierdo en ambos ojos, y se denomina heterónima cuando se pierde en un ojo el hemicampo derecho y en el otro el izquierdo, o viceversa. De tal manera que se puede producir una eminopsia heterónima binasal, como esta primera parte de la imagen, o una eminopsia bitemporal, como la segunda. Y como tercer concepto a introducir es el término de anopsia, que quiere decir la pérdida completa de un campo visual.
Entonces ahora vamos a pasar a describir las estructuras que forman parte de la vía visual. La primera de ellas es la retina. La retina es una estructura bastante compleja que está compuesta por 10 capas. De ellas vamos a mencionar solo algunas. La segunda capa es la capa de los fotorreceptores, que tiene un segmento externo que limita con el epitelio pigmentario de la retina y un segmento interno que se va a relacionar con las interneuronas, donde tenemos a las células bipolares, a las células amacrinas y a las células horizontales. Y sus cuerpos celulares están en la capa nuclear interna. Ahora, estas células bipolares van a hacer a su vez sinapsis con las células ganglionares y los axones de estas células ganglionares se van a horizontalizar hacia la parte más interna para dar lugar a la formación del nervio óptico. Ahora vamos a mencionar algunas especificaciones de estas células. Entonces tenemos 3 grupos celulares donde están los fotorreceptores, los cuales son 2, los bastones y los conos. Los bastones son los más abundantes a nivel de toda la retina, pero como característica no se van a encontrar a nivel de la fovea. En cambio, los conos son menores en número, pero se encuentran sobre todo a nivel foveal. La fovea, como recordaremos, es el punto de máxima agudeza visual. Ahora, además otra característica es que los bastones van a hacer sinapsis con un único tipo de células bipolares. Las células bipolares pueden ser de 9 a 12 tipos y los bastones solo se van a relacionar con un tipo de célula bipolar que en este gráfico está representado de celeste. Mientras que los conos pueden hacer sinapsis con varios tipos de células bipolares, como las células bipolares difusas o las células bipolares enanas. Estas células bipolares, a su vez, van a hacer sinapsis, como había mencionado, con las células ganglionares, que en general van a ser de 2 tipos. Las células magnocelulares o células M, las cuales representan un 5 al 10% del total de las células ganglionares y tienen campos receptivos pequeños, como podemos observar, solo reciben pocas células ganglionares. Mientras que tenemos a las parvocelulares que tienen campos receptivos mayores en comparación a las magnocelulares y cada uno va a tener una función diferente. Tal es el caso que las magnocelulares se van a encargar de detectar el movimiento, el contraste, mientras que las parvocelulares se van a encargar de detectar la visión de colores y se encargan de la agudeza visual fina y los detalles. Ahora, la retina se puede evaluar a través del fondo de ojo, y aquí vamos a ver un fondo de ojo donde vemos el polo posterior, que incluye tanto la mácula como la papila, y la mácula va a estar delimitada por las arcadas temporales de los vasos retinianos, y en su centro va a contener a la fovea. Se va a encontrar de este modo temporal a la papila, que es la cabeza del nervio óptico. Se encuentra 4 milímetros temporales a la papila y se dice que la fovea se encuentra además a 0.8 milímetros por debajo del borde superior de la papila. Y la papila, que es la cabeza del nervio óptico, se menciona que mide de 1.5 milímetros aproximadamente. Entonces vamos a tener un objeto que va a ser captada por el sistema óptico y va a llegar a la retina de manera invertida y va a viajar la información por el nervio óptico y por toda la vía visual aferente hasta llegar al cerebro y convertirse en una imagen ahora erecta, ¿no? Y otra cosa a mencionar es que la retina, cómo se relacionan los campos visuales con la retina. Entonces la retina va a poderse dividir en 4 cuadrantes luego de trazar 2 meridianos, un meridiano vertical y un meridiano horizontal que pasan por el centro de la mácula. De esta manera se va a formar los cuadrantes superonasal, inferonasal, superotemporal e inferotemporal. Y la mácula a su vez va a poder dividirse en una mácula nasal y en una mácula temporal. Lo mismo va a ocurrir a nivel de los campos visuales. Se trazan a su vez 2 meridianos y se dividen en 4 cuadrantes. Pero aquí vamos a ver de que el punto de fijación va a ser el centro de la intersección de los meridianos y como vemos, ¿con quién se correspondería? Se corresponde con el centro de la mácula, que es la fovea, ¿no? Temporalmente se va a encontrar al nervio óptico, al disco óptico.
porque ya sabemos que la relación del nervio óptico con la fobia es que ésta se encuentra temporal en el nervio óptico y en el campo visual es invertido. Por eso quien se encuentra temporal en el campo visual es la mancha ciega que se corresponde con el disco óptico. Entonces, por lo tanto, la retina y los campos visuales van a tener una relación inversa y reversa, de tal manera que el campo visual nasal se va a proyectar en la retina temporal y el campo visual temporal se va a proyectar en la retina nasal. Del mismo modo, la parte superior del campo visual se va a proyectar en la parte inferior de la retina y la parte inferior del campo visual se va a proyectar en la parte superior de la retina. Y a manera de resumen, simplemente podríamos decir que el campo visual nasal se proyecta en la retina temporal y el temporal en la retina nasal. Y además podemos concluir con esta imagen que las fibras retinales que se encuentran a la izquierda de cada ojo van a terminar en el hemisferio cerebral izquierdo, mientras que las fibras retinales que se encuentran a la derecha van a terminar en el hemisferio cerebral derecho. Ahora vamos a ver cómo es que las fibras nerviosas van a formar al nervio óptico. Y aquí tenemos una representación esquemática donde tenemos a la mácula y al nervio óptico. Y recordemos que acabamos de decir que la mácula se va a poder dividir en una mácula nasal y en una mácula temporal al trazar el meridiano vertical. Entonces, y además, la cabeza del nervio óptico se va a poder dividir en 4 polos, uno superior, uno inferior, uno temporal y uno nasal. Las fibras maculares nasales van a llegar de manera directa, horizontal, hacia el polo temporal del nervio óptico. Mientras que las fibras maculares temporales van a llegar al nervio óptico bordeando esta zona con un trayecto arqueado y llegan finalmente a los polos superior e inferior, al igual que las fibras temporales del resto de la retina periférica. Llevan también a los polos superior e inferior. Por otro lado, las fibras nasales van a llegar directamente al polo nasal del nervio óptico. Y entonces se establecen 3 patrones de fibras. El primero es el haz maculopapilar, que como hemos dicho es horizontal, directo. Luego tenemos el patrón de las fibras temporales que van a ser arqueados y finalmente tenemos el patrón de las fibras nasales que van a ser radiados. Y además podemos mencionar que en el campo visual, como todo es invertido, se vería de la manera opuesta. Entonces, representado de plomo se verían las fibras temporales, representado de rojo se vería el haz maculopapilar y representado de plomo se verían las fibras nasales. Representado de rojo se verían el haz maculopapilar y representado de negro las fibras temporales, de manera inversa. Ahora, nuestra segunda estructura es el nervio óptico, el cual está formado por 1 a 1.2 millones de axones de las fibras de las células ganglionares. Y vamos a ver en este corte coronal cómo es que van a llegar las fibras entonces a formar el nervio óptico. Ya hemos visto anteriormente los patrones, pero vamos a ver cómo ingresan finalmente las fibras al nervio óptico. Y esto tiene la característica de que las primeras fibras en ingresar más pegadas a los bordes van a ser las fibras más periféricas, mientras que las fibras que están más hacia el centro van a ingresar después. Y entonces representado por plomo aquí vamos a tener a las fibras maculares y representado de azul vamos a tener a las fibras temporales. Y en este lado vamos a tener a las fibras nasales. Entonces, ¿cómo se van a disponer las fibras nerviosas en el nervio óptico? Se van a disponer de la siguiente manera. Vamos a tener a la mácula pegada a la parte temporal, vamos a tener a las fibras nasales superiores e inferiores en la parte nasal y las temporales ubicadas tanto en la parte superior como inferior. De esta manera. Vamos a continuar. Ahora, el nervio óptico va a tener 4 zonas topográficas. La primera es la zona intraocular, que mide 1 milímetro. Y en esta imagen anatómica, en esta fotografía anatómica de la derecha, también cortesía del doctor Loaiza, vamos a poder ver las otras 3 porciones.
La segunda porción es la porción intraorbital, la tercera la intracanalicular y la cuarta la intracraneal, que va a tener contacto o relación directa con el quiasma óptico. Y vamos a pasar a hablar de cada una de estas zonas. La primera es la porción intraocular, entonces la cual está formada por 4 capas. Su primera capa es la capa de fibras nerviosas superficiales, que se continúa con la capa de fibras nerviosas retinales y va a tener como característica de que no está cubierta por mielina. La segunda capa es la capa prelaminar, que se denomina prelaminar porque se encuentra antes de la lámina cribosa y como característica tiene de que sus fibras adoptan un patrón en cesta de mimbre. Eso quiere decir que se agrupan para poder pasar posteriormente en la lámina cribosa. La tercera capa es la capa laminar, que lleva su nombre porque las fibras nerviosas van a pasar a través de la lámina cribosa. La lámina cribosa es una estructura formada por 10 capas de tejido conectivo denso y que va a tener aproximadamente 200 a 300 canales que van a permitir el paso de las fibras nerviosas que ya se habían agrupado. Y además vamos a tener en cuenta que esta lámina cribosa va a cumplir 3 funciones principales. La primera es darle soporte a los vasos retinianos. Como número 2, permitir el paso de las fibras del nervio óptico. Y como tercera función, darle una protección posterior al globo ocular. Y luego tenemos a la capa postlaminar, que va a encontrarse detrás de la lámina cribosa y como característica va a tener de que va a adquirir una vaina de mielina y una vaina de meninges. Por lo tanto, se va a establecer un espacio subaracnoideo, el cual va a limitar anteriormente con la lámina cribosa y en la parte posterior hasta el cerebro. Y en este espacio subaracnoideo van a existir vasos venosos, por lo cual si sube o aumenta la presión intracraneana, puede generar un aumento de la presión en este sector, comprimiendo a los vasos venosos y generando cambios a nivel de la papila óptica. Entonces, al adquirir esta vaina de mielina y estas vainas de meninges, vamos a ver que el tamaño del nervio óptico va a aumentar desde 1.5, que se da en la capa de fibras nerviosas superficiales, hasta 6 milímetros. Otra característica a mencionar es que en la parte central del nervio óptico, aproximadamente en un trayecto de 10 a 12 milímetros, se van a encontrar tanto la arteria como la vena central de la retina. Y en esta imagen vamos a poder observar las diferencias que hay en la zona prelaminar y en la zona postlaminar de la disposición de las fibras nerviosas. Entonces, ya habíamos visto en la diapositiva anterior cómo se disponían las fibras cuando acababan de ingresar al nervio óptico. Pero posteriormente vamos a ver que las fibras maculares se van a ubicar más en la región central que en la parte periférica, ¿no? Y vamos a mencionar la vasculatura de esta primera porción, la cual, la capa de fibras nerviosas superficiales va a estar irrigada por ramas de la arteria central de la retina, mientras que las otras 3 capas van a tener su irrigación por las arterias ciliares posteriores cortas, que son ramas de la arteria oftálmica, y que a su vez van a formar un círculo arterial denominado círculo de Singer-Haller, el cual se encuentra en la esclerótica alrededor del nervio óptico para proporcionar la irrigación al nervio óptico. Además, la capa postlaminar, por ya poseer meninges, va a también recibir irrigación por los vasos piales, que también son ramas de la arteria oftálmica. Ahora vamos a pasar a hablar de la segunda porción, que es la porción intraorbitaria, la cual va a ir desde la parte posterior del globo ocular hasta antes del canal óptico. Y este espacio va a tener una distancia establecida que es de aproximadamente de 18 milímetros. Sin embargo, el nervio va a tener una longitud de 25 a 30 milímetros, por lo cual el nervio es mayor al espacio y va a tener que plegarse generalmente en una forma de S itálica, como podemos ver en la imagen, y esto le va a permitir al globo ocular realizar sus movimientos con total facilidad.
Luego vamos a tener a nuestra tercera porción, que es la porción intracanalicular, la cual va a medir de 4 a 10 milímetros y va a pasar acompañada de la arteria oftálmica. Como característica es que va a encontrar su vaina dural se va a encontrar fusionada a la periórbita, por lo cual va a ser especialmente sensible a traumatismos que ocurran sobre todo a nivel de la ceja, porque se van a producir fuerzas de cizallamiento. Por lo tanto, puede haber una afectación tanto a nivel vascular como a nivel también del nervio. Estas porciones van a estar irrigadas por ramas directas de la arteria oftálmica y también por ramas de la vasculatura pial. Y nuestra cuarta porción es la porción intracraneal, la cual tiene una longitud de 10 milímetros. Como había mencionado en un principio, limita con el quiasma óptico y además va a tener relaciones vasculares importantes, de tal manera que en su parte inferior va a pasar la arteria oftálmica y la arteria cerebral, perdón, y la arteria carótida interna. Y por su parte superior va a tener relaciones con la arteria cerebral anterior. Y además va a tener como característica de que va a perder su vaina de melina. Entonces, nuestra tercera estructura es el quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura que tiene las siguientes dimensiones. Tiene un grosor de 4 milímetros, una longitud anteroposterior de 8 milímetros y un ancho de 12 milímetros. El nervio óptico intracraneal llega al quiasma con una angulación de 45 grados y este quiasma va a tener relaciones importantes con la silla turca y su contenido, que viene a ser la glándula pituitaria, separándose de esta estructura más o menos a 10 milímetros. Y además tiene relaciones vasculares importantes. Entonces, esta es una fotografía, también cortesías del doctor Loaiza, de una vista inferior del quiasma óptico, donde vamos a ver sus relaciones vasculares. De tal modo que la arteria carótida interna va a pasar por debajo del quiasma, mientras que si retiramos el quiasma y vemos lo que se encuentra en la parte superior, vamos a ver a la arteria cerebral anterior y a la arteria comunicante anterior. Ahora, habíamos mencionado que en el quiasma se va a dar la decusación de las fibras retinales nasales. Las fibras retinales nasales representan el 53% del total de las fibras retinales y el 47% restante son las temporales que pasan sin decusar. Y además, en esta imagen vamos a ver cómo es que decusan cada una de las partes de estas fibras. Entonces, tenemos a la división en nasal, en temporal y la división macular. Entonces, vamos a poder observar cómo las fibras nasales son las que decusan y además las fibras maculares, al tener, como habíamos establecido en un principio, una parte nasal y una parte temporal, las fibras maculares también se van a dividir en dos. Una parte que se va a dirigir hacia el mismo lado, mientras que la otra parte también decusa. Y esta es otra vista, una vista lateral, donde podemos ver cómo se disponen las fibras teniendo en cuenta su distancia a la glándula pituitaria. Entonces, en la parte más inferior se van a ubicar las fibras nasales inferiores, en la parte central las fibras maculares y en la parte más superior las fibras nasales superiores. ¿Y cómo está la disposición de las fibras nerviosas? Entonces habíamos visto al nervio óptico antes de la región laminar y después de la región laminar, y a nivel del quiasma óptico, el área macular que está aquí pequeña va a aumentar, representando ahora un 80 al 90%. Ahora, normalmente el quiasma se encuentra fijado al tubérculo de la silla turca de manera directa, es decir, como la imagen del centro. Por lo tanto, si existiera una masa a nivel del quiasma, de la glándula pituitaria, esta comprimiría directamente al quiasma óptico. Por lo tanto, comprimiría a las fibras nasales que decusaron, y el defecto que nos generaría en el campo visual sería una hemianopsia heterónima bitemporal, como la que podemos observar en la imagen. Pero existen variedades anatómicas en las cuales el quiasma se puede encontrar prefijado, es decir, que se fija antes, en la parte anterior,
Por lo tanto, si es que crece una masa, a la región que comprimiríamos sería la región retroquiasmática, particularmente al tracto óptico. Por lo tanto, se comprimirían las fibras nasales que se decusaron, pero también se comprimirían las fibras temporales ipsilaterales, lo cual nos generaría una hemianopsia homónima contralateral a la lesión. Pero además tenemos otra variedad que se llama postfijado, donde el quiasma se fija sobre todo se fija más posteriormente. Y nuevamente hacemos el ejercicio. Si hubiera una masa, lo que comprimiría esta vez sería el nervio óptico. Por lo tanto, lo que nos generaría sería una lesión monocular ipsilateral, que sería una anopsia si es completa la lesión del nervio óptico. Ahora, teniendo en cuenta esta imagen que les mostré anteriormente, donde veíamos dónde se ubican las fibras nasales superiores e inferiores, vamos a ver que si creciera una masa a nivel de la glándula pituitaria, lo primero que comprimiría entonces serían las fibras nasales inferiores. Por lo tanto, el efecto que nos daría es inverso, ¿no? Por lo tanto, el campo visual que se comprometería sería el campo visual superior. Y conforme esta masa vaya creciendo, se irá comprimiendo el resto de las fibras y completando el hemicampo afectado. En cambio, si tuviéramos una masa como por ejemplo un cráneo faringioma que creciera desde este sector, las primeras fibras comprometidas serían las nasales superiores. Por lo tanto, el defecto que tendríamos sería en el campo visual temporal inferior. Y conforme el tumor vaya creciendo, se terminaría de completar el hemicampo afectado. Ahora, habíamos mencionado entonces que las fibras nasales decusaban. La manera en que decusan es diferente cuando hablamos de las fibras nasales superiores versus las inferiores. Las fibras inferiores nasales van a tener como característica de que van a ir por todo el borde anterior del quiasma y van a decusar a nivel del cuerno anterior contralateral, como podemos ver aquí, generando la rodilla anterior de Wilbrandt, mientras que las fibras superiores nasales van a decusar en el mismo lado y luego se van a dirigir por el borde posterior del quiasma y forma de esta manera la rodilla posterior de Wilbrandt. Si nosotros tenemos una lesión a nivel de la rodilla anterior de Wilbrandt, como puede ser por diferentes tipos de meningiomas, entonces vamos a tener que se van a lesionar fibras ipsilaterales a la lesión, pero también se van a lesionar las fibras inferonasales contralaterales, lo cual nos generaría un defecto del campo visual ipsilateral, pero también nos generaría un defecto contralateral superotemporal, como podemos ver aquí. Entonces, cuando tengamos un defecto en un ojo, por ejemplo, este es un escotoma seco central que compromete tanto el punto de fijación como la mancha ciega, debemos siempre buscar una lesión a nivel del otro ojo. Y si encontráramos un defecto de este tipo, tenemos que buscar entonces una lesión a nivel intracraneal. Y del quiasma óptico, en sus cuernos posteriores, va a nacer el tracto óptico, en el cual la disposición de las fibras nerviosas va a ser la siguiente. Recordemos cómo era entonces en el quiasma óptico, la mácula representaba una mayor proporción, pero en general este era el esquema. Entonces aquí vamos a ver que la mácula se va a encontrar ahora en la parte superior y las fibras retinales, tanto superiores como inferiores, se van a ubicar en una parte más inferior. Y vamos a ver que este tracto óptico va a dirigirse en relación del quiasma óptico hacia la región dorsal y va a tratar de llegar hacia la parte de los pedúnculos cerebrales. En el camino va a llevar aferencias primero hacia el núcleo paraventricular del tálamo y después al llegar a la región posterolateral del tálamo va a formar dos raíces. Una raíz lateral que representa el 85% de todas las fibras, que se va a dirigir al cuerpo geniculado lateral, y una raíz medial que se va a dirigir hacia el núcleo pretectal y representa el 15% de todas las fibras.
En cada lugar va a cumplir una función determinada. Con fines de esta exposición nos vamos a basar en el cuerpo geniculado lateral, que se encarga de la vía visual aferente. Entonces, el cuerpo geniculado lateral es una estructura que tiene una forma ligeramente triangular, lo comparan con un champiñón, y va a estar formado por 6 capas, enumeradas desde su base hasta la parte más apical, del 1 al 6. Se menciona que en la capa 1 y 2, que son las inferiores, van a llegar a hacer sinapsis las fibras de las células ganglionares magnocelulares de la retina, mientras que en las otras 4 capas superiores van a llegar las fibras de las células parvocelulares. Recordemos que las magnocelulares detectaban el movimiento y las parvocelulares detectaban la visión de colores y la agudeza visual. Ahora, otra cosa que mencionar aquí es que con respecto a la decusación de las fibras, vamos a ver que las fibras temporales que no decusaron van a llegar a las capas 5, 3 y 2, mientras que las fibras nasales que decusaron van a llegar a las capas 6, 4 y 1. Y en cuanto a su vascularización, y en cuanto a la disposición de las fibras, vamos a poder ver que ahora hay una rotación de 90 grados con respecto al tracto óptico, de tal manera que la mácula va a quedar a nivel central y las fibras retinales superiores y inferiores se van a ubicar a ambos lados. Y en cuanto a su vascularización, vamos a decir que este cuerpo geniculado lateral va a estar irrigado por 2 arterias, por la arteria coroidea anterior, que es rama de la arteria cerebral media, y por la arteria coroidea posterior, que es rama de la arteria basilar. Y como podemos ver, entonces, el cuerpo geniculado lateral se va a poder dividir en 3 segmentos al trazar 3 triángulos, de tal modo que el triángulo del centro se va a irrigar por la coroidea posterior, mientras que los triángulos de los extremos se van a irrigar por la coroidea anterior. Y de este cuerpo geniculado lateral van a nacer las radiaciones ópticas, las cuales van a ser 2, las superiores y las inferiores. Las inferiores se van a dirigir por el lóbulo temporal y van a llegar a la corteza visual primaria. Y por lo tanto, si se diera y estas fibras inferiores van a representar entonces al campo opuesto, al campo superior. Y si se diera una lesión de estas fibras, lo que tendríamos sería una cuadrantanopsia superior, porque se afecta a lo contrario. Y particularmente estas fibras temporales, cuando se acercan al cuerno de los ventrículos laterales, van a formar un asa llamada asa de Meyer. Esta asa de Meyer se va a formar alrededor de los ventrículos laterales y como característica vamos a tener de que no van a llegar a esta zona las fibras maculares, al asa de Meyer. Por lo tanto, si hubiera una lesión del asa de Meyer, vamos a tener este tipo de defecto campimétrico, donde vamos a ver que se va a respetar el área macular y es una lesión que se le denomina pie in sky, ¿no? O también como una tajada de pie, ¿no? Algo así le denomina. Y por otro lado tenemos a las fibras superiores que pasan por el lóbulo parietal y que van a representar el campo visual inferior. Si hay una lesión de estas fibras, entonces tendríamos una cuadrantanopsia inferior. Y la disposición de las fibras nerviosas a nivel de las radiaciones ópticas es la siguiente. La mácula sigue ubicando el segmento central. Las fibras periféricas se van a ubicar en la parte superior y inferior según corresponda. Y finalmente, la séptima estructura es la corteza cerebral, donde vamos a tener en el lóbulo occipital la corteza visual primaria o área 17 de Brodmann, la cual va a tener múltiples interacciones con las cortezas visual de asociación 18 y 19. Y esta corteza visual primaria la vamos a poder ver representada en esta imagen, también cortesía del doctor Loaiza, donde vamos a poder ver a la fisura calcarina y la corteza visual primaria se va a disponer en los labios superior e inferior. Y va a estar formada por 6 capas, de las cuales la cuarta capa va a tener una forma estriada y va a estar representada aquí como un número 2,
y es por eso que la corteza visual primaria también se denomina corteza estriada. Ahora, esta cuarta capa a su vez va a poder dividirse en 4A, 4B, 4C y la C a su vez en 4C alfa y 4C beta. Y en estas capas, en estas dos últimas capas van a llegar las células P y las células M de las células ganglionares, las fibras de las células P y las fibras de las células M a hacer sinapsis. ¿Y cómo se disponen las fibras nerviosas a nivel de la corteza visual primaria? Pues la mácula o la región central va a ubicarse en la parte más posterior, mientras que la parte periférica se va a ubicar en la parte más anterior. Y aquí particularmente vamos a introducir el concepto de la creciente temporal, la cual se refiere a la visión más periférica monocular. Y para ello les presento esta gráfica donde vamos a poder ver los grados que existen del campo visual. Entonces, en primer lugar, mencionar que la mancha ciega se ubica a más o menos 15 a 17 grados del punto de fijación. Y como habíamos mencionado aquí, no se va a observar una imagen, pero para contrarrestar esto, nosotros tenemos una visión binocular, de tal manera que se superponen los campos visuales a 60 grados del otro ojo, como podemos observar aquí, y todo este campo va a ser el campo de visión binocular. Pero además, el sujeto va a poder observar un campo de visión más periférica monocular. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre básicamente por dos cosas. Si ubicamos un objeto en la periferia, vamos a ver de que en general la retina va a ser más amplia a nivel nasal que temporal. Por lo tanto, al tratar de captar el objeto, solo se va a formar en la retina nasal del ojo más cercano a este objeto. Y además, por el hecho de la nariz va a impedir también que lleguen los rayos con mayor facilidad a esta retina periférica del ojo contralateral. Entonces, esto nos va a dar lugar a la creciente temporal que representa la visión periférica monocular. Y el único área establecida donde hay una diferenciación de esta creciente temporal es a nivel de la corteza visual primaria. Por lo tanto, si hubiera una lesión a nivel de la creciente temporal, a nivel cerebral, el paciente tendría una visión que no le permitiría observar la periferia. Y por el contrario, si hay una lesión que respeta la creciente temporal, el paciente podría observar monocularmente la parte más periférica. Y la irrigación de la corteza visual primaria va a estar dada por dos arterias. En primer lugar, por la arteria cerebral posterior, pero el área que representa la mácula también va a estar irrigada por la arteria cerebral media. Por lo tanto, si hay una lesión vascular de la arteria cerebral posterior, el área macular se va a ver preservada por la irrigación de la arteria cerebral media, lo cual nos puede conducir a un defecto campimétrico típico, que es una hemianopsia homónima con respeto macular. Y además mencionar que existen procesos visuales en paralelo con la corteza visual de asociación, de tal manera de que se van a formar dos vías, una vía ventral o del que se dirige al lóbulo temporal, a la circunvolución angular y a las estructuras límbicas para identificar qué objeto o qué imagen estamos identificando, y una vía que se va a la región parietal, que se denomina la vía del dónde, que va a permitir realizar el análisis visoespacial. ¿Dónde está ubicado el objeto que estamos viendo? Entonces, como resumen, la vía visual aferente tiene 4 neuronas, 2 se ubican a nivel de la retina. La primera es la sinapsis que ocurre entre los fotorreceptores y las células bipolares. La segunda es la que ocurre entre las células bipolares y las células ganglionares. Tenemos una tercera neurona que va entre el nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico, y una cuarta neurona que se da entre las radiaciones ópticas y la corteza visual primaria. Y ahora vamos a pasar a hablar de los defectos en la vía visual aferente, donde vamos a mencionar otros conceptos claves que tenemos que tener en consideración para hacer correlación. Entonces ya habíamos dicho que la hemianopsia es la pérdida de un hemicampo.
pero esta puede ser completa cuando se pierde la totalidad de un hemicampo o puede ser incompleta cuando se pierde parcialmente una parte. Y a su vez, cuando es incompleta puede ser congruente, cuando el defecto en ambos lados tiene la misma forma, la misma angulación, y esto se debe básicamente a que las fibras nerviosas se encuentran más cercanas y ocurre un defecto congruente cuando más nos acercamos al lóbulo occipital. Y por el otro lado tenemos un defecto incongruente que en contraposición al anterior, los defectos son asimétricos, tienen una disposición y angulación diferente. Y esto ocurre cuando más lejos nos encontramos del lóbulo occipital. Y entonces podemos dividir en términos generales a los defectos de la vía visual en aquellos prequiasmáticos, en aquellos quiasmáticos y en aquellos postquiasmáticos. Los defectos prequiasmáticos entonces podrían comprometer, por ejemplo, al nervio óptico básicamente. Entonces, si hay una lesión del nervio óptico, vamos a perder las fibras nerviosas tanto de manera anterógrada como de manera retrógrada. Ello nos conllevaría entonces a una pérdida total del campo visual del ojo ipsilateral a la lesión, lo cual se denomina entonces una anopsia monocular y se pierde todo ese ojito. Ahora, si tenemos una lesión quiasmática que particularmente lesione el cuerpo del quiasma, vamos a ver que las fibras lesionadas serían las fibras nasales que decusaron, y también se va a dar una pérdida tanto anterógrada o retrógrada de las mismas. Por lo tanto, el defecto del campo visual que nos va a generar es el contrario, generándonos de este modo una hemianopsia heterónima bitemporal, como podemos observar en la imagen. Y finalmente tenemos a los defectos postquiasmáticos que pueden ocurrir tanto a nivel del tracto óptico, del cuerpo geniculado lateral, de las radiaciones o de la corteza visual. Y estos lo que nos van a generar es una lesión tanto de las fibras temporales que no decusaron, es decir, ipsilaterales a la lesión, como de las fibras nasales contralaterales a la lesión. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo donde lesionamos toda la radiación óptica, tanto parietal como temporal. Y lo que nos va a generar es una pérdida de estas fibras nasales contralaterales y temporales ipsilaterales, generándonos entonces una hemianopsia homónima contralateral a la lesión, como podremos observar aquí. Entonces, las lesiones retroquiasmáticas van a tener como característica de que van a respetar la línea media, van a generar una hemianopsia homónima contralateral que puede ser completa o puede ser incompleta. Y si es incompleta, va a ser congruente cuanto más cercana se encuentre al lóbulo occipital y va a ser incongruente cuanto más lejana se encuentre de este lóbulo. Y aquí podemos ver el resumen, ¿no? Las prequiasmáticas, que si se lesiona el nervio óptico nos va a generar entonces una anopsia monocular. Las quiasmáticas, que nos van a generar una hemianopsia heterónima bitemporal. Y las postquiasmáticas, que lo que nos pueden generar es una hemianopsia homónima en términos generales. Hay otras especificaciones, pero con fines de esta charla vamos a mencionar estos tres tipos de lesiones. Entonces, como conclusiones del día de hoy, vamos a mencionar que la vía visual aferente está formada por 7 estructuras anatómicas principales: la retina en primer lugar, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto o cintilla óptica, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la corteza visual. Como segunda conclusión, mencionaremos que cada una de las estructuras que forma parte de la vía visual tiene sus propias relaciones anatómicas y vascularización. El nervio óptico se irriga principalmente por ramas de la arteria oftálmica, mientras que las estructuras más posteriores son irrigadas por ramas de la arteria carótida interna, como son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, y las ramas de la arteria basilar, que son las arterias cerebral posterior. Como cuarta conclusión, mencionaremos que el quiasma óptico tiene una relación anatómica muy importante en su parte inferior, que es la glándula pituitaria.
Además, debemos mencionar que en términos generales podemos dividir a los defectos del campo visual en aquellos prequiasmáticos, quiasmáticos y retroquiasmáticos. Y las primeras, que son las prequiasmáticas, generarán un defecto unilocular ipsilateral de elección, que sería, por ejemplo, una anopsia. Las quiasmáticas nos generarían una hemianopsia heterónima bitemporal y las retroquiasmáticas nos generan una lesión que es una hemianopsia homónima contralateral a la lesión. Y como última conclusión, mencionar que se debe tener en consideración que en caso que se detecte un escotoma de unión o junction escotoma, se debe buscar una lesión a nivel intracraneal. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones, Claudia. Excelente exposición, excelentes gráficos. Muy clara. Doctor Vargas, ¿algún comentario? ¿Me escucha? Sí, se le escucha, doctor. ¿Ahora sí me escucha? Ya, ok. No, muy buena presentación, todo bastante claro, ¿no? O sea, los puntos que ha recalcado la doctora son fundamentales para la interpretación de los campos visuales, ¿no? Básicamente, la importancia de la interpretación del campo visual es que nos permite un diagnóstico topográfico de las lesiones, ¿no? Y eso es, digamos, en vías de poder nosotros, cuando evaluamos un paciente, solicitarle los exámenes, en este caso, las neuroimágenes indicadas para poder detectar o tratar su patología, ¿no? Porque en los procesos usualmente quiasmáticos o retroquiasmáticos van a estar relacionados los primeros básicamente a lesiones tumorales y expansivas, mientras que los procesos retroquiasmáticos, mayormente en pacientes mayores, van a estar relacionados a problemas vasculares. También lesiones tumorales, diversas clases de lesiones, ¿no? Pero las neuroimágenes son fundamentales para estudiar las lesiones, digamos, que comprometen estas zonas de la vía visual posterior. Ahora, las lesiones más anteriores al quiasma, que nos van a causarle compromiso del nervio óptico, básicamente son lesiones que por su forma de crecimiento son asimétricas y comprometen un nervio óptico antes que el otro, no como las lesiones a nivel del quiasma, los macroadenomas o los craneofarangiomas. Y bien mencionó la autora, ¿no? Los meningiomas, que son lesiones muy comunes, o aneurismas que comprometen la vía visual anterior, son lesiones que producen lesiones que comprimen el nervio óptico intracraneano en su porción, bueno, en la porción intracraneana del nervio óptico, y producen lesiones asimétricas, dándonos el tipo de defecto monoocular. La característica siempre de las lesiones que comprometen los nervios ópticos en la región anterior, la vía óptica, son de crecimiento lento, entonces van a producir pérdida visual progresiva. Es importante porque cuando nosotros evaluamos pacientes que tienen compromiso, digamos, monoocular, que puede, digamos, si el tiempo es prolongado, llevarlos a la atrofia óptica, es por eso la importancia del campo visual, ¿no? En estos casos es fundamental porque el compromiso, digamos, del ojo contralateral no va a determinar si la lesión es intracraneana o no. Esto es importante en las lesiones fundamentalmente quiasmáticas que comprometen ya el anillo de von Willebrand, perdón, la parte de la rodilla de von Willebrand. Pero los aneurismas o meningiomas que crecen muy lateralmente siempre pueden, digamos, producir básicamente lesiones solamente monoculares, ¿no? Por su crecimiento lento van a producir simplemente atrofia óptica. Entonces, en todos los defectos de campo visual, digamos, quiasmáticos o retroquiasmáticos, las imágenes son fundamentales. En los defectos de tipo escotoma de unión,
que son los que hay que buscar muchas veces en los pacientes que aparentemente tienen defecto monoocular. Obviamente, las imágenes son fundamentales, pero también en los pacientes en los cuales tienen pérdida visual progresiva lenta que les está llevando a atrofia óptica, cuando el defecto es monoocular. Entonces, es importante digamos esto en la evaluación de los campos visuales, ¿no? Ahora, cuando los defectos comprometen las partes más anteriores, es que ya vamos a ver las lesiones que comprometen básicamente alguno de los haces, sea las maculopapilar, las radiales o los arqueados. Típicamente el glaucoma, que son las fibras arqueadas, ¿no? Superiores o inferiores, o ambas, mientras que los haces maculocapilares son muy comprometidos tanto en neuritis óptica como en problemas tóxicos nutricionales, pero en estos últimos usualmente el compromiso es bilateral. Ahora, bueno, aquí no hemos presentado ejemplos de esos tipos de defectos, ¿no? Más nos hemos tratado de centrar en esa ilustración para hacer un diagnóstico topográfico de las lesiones que comprometen la vía visual. No sé si tienen alguna pregunta que se pueda responder para aclararle algunos puntos, porque tenemos 8 minutos, me dicen que tienen examen a las 9 de la noche. No hay ninguna pregunta, doctor. Ya, muy bien. Ahora sí no hubo tiempo. Ya, perfecto. Entonces... Claudia, ¿tenías algunas preguntas para el auditorio? Ah, sí, claro, todavía tenemos unos minutos y sería importante porque son los puntos básicos a resaltar ahora. Ya, bien. Vamos a ponerlos. Ya. A ver, para que vayan contestando. Muy bien. He sentido las preguntitas para que lo vayan respondiendo. Pueden ir marcando la votación. Muy bien, algunos votantes más porque es un aspecto importante que la doctora mencionó. Me han pasado 2 minutos, yo creo que podemos resolverlas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar han acertado la mayoría, pero vamos a pasar a las claves. La primera pregunta, por favor, mis compañeras, si me podrían apoyar. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿la vía visual aferente inicia en? Sería la retina, la respuesta de. Muy bien, entonces la primera estructura de la vía visual aferente es la retina y en total son 7 estructuras que participan desde la retina hasta la corteza visual primaria a nivel de lóbulo occipital. La segunda pregunta, por favor.
Buenas noches. La segunda pregunta menciona, ¿por qué fibras está formada la rodilla anterior de Willebrand? Sería la clave B, fibras nasales inferiores. Así es, las fibras nasales inferiores forman la rodilla anterior de Willebrand y las superiores forman la rodilla posterior de Willebrand. Pregunta número 3, por favor. ¿Qué tipo de defecto en el campo visual ocasiona las lesiones retroquiasmáticas? La respuesta es hemianopsia unínima contralateral. Muy bien. Esa es la respuesta, como se había mencionado varias veces durante la ponencia, por afectación ipsilateral de las fibras temporales y contralateral de las fibras nasales. Y la última pregunta, por favor. Buenas noches. La última pregunta dice, el asa de Meyer se forma por las radiaciones ópticas temporales. Así es, se forma por las radiaciones temporales, radiaciones ópticas temporales cuando pasan a nivel del cuerno del ventrículo lateral y no pasan las fibras maculares. Bien, entonces eso sería todo de las preguntas que se ha preparado en la ponencia. Muchas gracias. Había una pregunta del doctor Waldo Loaiza. Sí, hay una pregunta del auditorio. Dice, buenas noches. La alteración de la percepción de los colores, ¿a qué nivel de la vía o qué nivel de la vía estaría más afectado? Afecta sobre todo las partes celulares. Claro. Se inicia en el haz maculopapilar, ¿no? Las cargas celulares son las que detectan la visión de colores y serían las que se afectan principalmente. Lisa, no hay ninguna otra pregunta. Claudia, Kelly, muchas gracias. Doctor Vargas también, muy agradecido. Hay un anuncio de Kelly de la charla para el día lunes, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Vargas. El día lunes tenemos el tema transposición equivalente esférico y recorte de cilindro. Los esperamos. Gracias. Bien, gracias, doctores. Muy Gracias. gentiles. Gracias, doctora Noches. Kelly. Gracias, doctora Diana. Gracias, doctora Claudia. Gracias, doctor Pedro. Muy amable. Bien. Gracias. Felicitaciones. Muy buena presentación. Gracias, doctor.